Dios es bueno, es poco. Dios es buenísimo. Y qué bueno es estar aquí otra vez. Ya en unas semanas cumplo los 50 años en el ministerio. Y fechas importantes para mí. En enero 6 cumplo 64 años de casado. Sí. Cuando ella me enamoró a mí, yo era jovencito. Y también en febrero 3 cumplo 88. ¿Verdad? Así que me estoy poniendo viejo. Qué bueno es disfrutar de la vejez con Cristo. Cada etapa de la vida es una bendición cuando se tiene a Cristo en el corazón. Siempre se ve como un poemita ahí, ¿verdad? Cada etapa de la vida es una bendición cuando se tiene a Cristo en el corazón. Amén. Y vamos a hablar hoy de algo que puede ser importante para su vida. Eso lo sabrá usted cuando escuche el mensaje. Voy a utilizar un verso donde se habla de la carrera que tenemos por delante, y la carrera que tenemos por delante quiere decir el tiempo que usted tiene desde que se convirtió hasta que se vaya de este mundo, o que el Señor venga a buscarlo, venga a buscar la iglesia, ¿verdad? Pero la carrera que tenemos por delante es como cuando usted es atleta. Usted, para ir a la Olimpiada de su país, tiene que certificarlo como atleta que va a representarlo en tal deporte o en el otro, ¿verdad? Y tiene que tener unos requisitos que son generalmente unas eliminatorias, unos tiempos o, ¿verdad?, unos récords. Y entonces su país decide si lo envía a las Olimpiadas. Una vez el país lo decide, usted está inscrito en las Olimpiadas, ¿verdad? Para usted correr una carrera que habla la Biblia que tiene por delante, usted tiene que estar en la carrera. Esa carta está escrita a cristianos. Vamos a leer del libro de Hebreos, donde está esa cita, ¿verdad? Y entonces esa carrera comienza cuando usted se convierte a Cristo. Usted no está en la carrera hasta que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Entonces tiene una carrera por delante, que es vivir una vida, ¿verdad?, con Cristo y en Cristo, ¿verdad? Y buscando y esperando no solo las bendiciones, sino en poniendo toda nuestra vida a los pies del Señor. Vamos a utilizar el libro de Hebreos, el capítulo 12, del 1 al 3, y nos ponemos de pie para leer la Escritura. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que vamos a empezar estableciendo principios. Toda persona que recibe a Cristo tiene una carrera de correr por delante. Esa carrera dijimos que comienza el día que te conviertes
y que termina el día que te moriste, porque de ahí lo que viene es la eternidad, ¿verdad? Ya no estamos corriendo carrera aquí en la tierra, ya estamos allá, ya llegamos a la meta. Pero esa carrera, entonces, la tenemos por delante. Mientras nos quede vida, estamos en la carrera, ¿verdad? Y entonces dice que corramos esa carrera que tenemos por delante, y dice, pues, que nos despojemos delante del nuevo testigo, que es decir, los otros cristianos, nos despojemos de peso, de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay palabras que vamos a explicar ahí. Primero, vemos que hay no solamente pecado, sino hay peso. El pecado es aquello que la vida define como pecado. Y eso está escrito en los mandamientos del Antiguo y en el Nuevo Testamento también. La Biblia define como pecado, aparece definido claramente en la Escritura, pero habla de otra cosa que no es el pecado, y es el peso, que también nos estorba en la carrera. A mí me parece que cuando hay un caballo que es el ganador siempre, demasiado rápido, le añaden peso para que la carrera tenga competencia y entonces haya opción de que otro caballo pueda competir con ese caballo que es demasiado superior a los demás. Eso es lo hipódromo. Yo nunca he jugado caballo, pero eso sí sé de eso, ¿verdad? Entonces, el pecado y peso, dos cosas que nos estorban para correr la carrera. Todo el mundo sabe que hay que librarse del pecado, ¿verdad? Pues uno lo aprende en la Biblia, lo que es pecado, los 10 mandamientos, lo que dice en el Nuevo Testamento, que es malo, ¿verdad? Robar, matar, adulterar, fornicar, emborracharse, odiar, envidiar. Y la lista de pecados en la Biblia tiene muchos y diferentes, ¿verdad? Pero el peso es algo que nos estorba y que no necesariamente tiene que ser pecado. Puede ser peso y pecado, ambas cosas. Pero puede ser peso y no aparezca como pecado. Por ejemplo, usted no va a encontrar un pecado en la Biblia que diga, es pecado estar mirando televisión todo el día. Pero puede ser que si usted se juquea, en buen español, se envicia con algo, sea el teléfono, sea la televisión, sea lo que sea, una amistad que no le conviene, ¿verdad? Que no edifica, que tiene malas costumbres, pero se crió con usted, son familia, y esto entonces lo introduce en cosas que no debe, o le roba tiempo, o le impide que usted ore, que usted asista a la iglesia, lo que sea. O sea, todo aquello que se interpone en mi relación con Dios le llama peso, y además también el pecado. O sea, y hay pecado y cosas que son peso. Por ejemplo, yo tenía en mi vida algo que estorbaba, que era mi vicio de la bebida. Tenía un problema de alcoholismo. Pero mi grupo de vicio era los mismos muchachos que se habían criado conmigo, eran de mi barrio, y yo continué con esa amistad después de adulto, y me reunía donde ellos estaban. Imagínese usted qué adhesión, qué dominio ejerce estar con una persona desde que está jugando bolita de corote, ¿verdad? Hasta que uno tiene 30 y pico, 40 años, 50 años, estando con ellos, siempre lo mismo. Íbamos a jugar pelota juntos, íbamos al río a bañarnos juntos cuando éramos muchachos, íbamos a buscar fruta a los campos, íbamos a hacíamos un montón de cosas, siempre el mismo grupo. Y nos vemos para el cine de pandilla, juntos. Pero entonces, cuando yo me convierto, yo me doy cuenta que ese apego a gente que tenía un montón de vicios, que tenían, ¿verdad? Que la vida era la bohemia, había unos afectos trazados a través del tiempo que eran
además de dejar la bebida, me costaba separarme de los amigos de mi infancia. Pero había un problema. Si estaba con ellos, la bebida era parte de la... Si era jugar softball, con una nevera de cerveza. Si era a bañarnos al río, con un litro de ron y a todo lo que fueran. Porque era como una cultura. Pues yo tenía el pecado de la bebida, de la borrachera, pero tenía el peso del afecto a personas que me separaban de mi vida cristiana, porque a ellos no les interesaba y no lo vivían, y estaba el chiste sucio, estaba la cosa, la conversación, y lo que sea, era parte de la vida de muchachos de barrio. Y yo tuve que tomar la decisión. Yo dejé la bebida, pero tengo que separarme. En mi vida espiritual me afecta ese apego a ese grupo. Y tuve que back up. Con dolor en el alma. Lo sigo queriendo todavía. Bueno, que en paz descansen. Que en paz descansen. Porque están, que yo sepa, hay uno vivo. Porque el tren de vida, posiblemente ya yo estuviera en el otro barrio, de verdad. Pero fue una decisión que vino acompañado de mi encuentro con Cristo. Vino como una demanda. Ya dejaste la bebida. ¿Verdad? Has triunfado en eso. Pero este apego no te ayuda en tu vida espiritual. Puede ser un matrimonio amigo, puede ser un familiar, se convierte en un peso. Puede ser la afición a algo, a la televisión, al juego, al teléfono, que esté todo el día. ¿Verdad? El que tenga algo que te controle y que te impida tú tener una comunión con Dios. Y un propósito como hijo de Dios, porque hay algo que te atrapa y ahí le llama peso y pecado. Son dos cosas, pecado y peso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra asediar se usa cuando hay una ciudad sitiada. Es una ciudad sitiada, hay una ciudad y alrededor hay miles de tropas. Es una encerrona. Enemigas, tropas enemigas. No puede entrar alimento, no puede entrar esto, no puede salir nadie. Está en asedio para destruirla. Dice el peso y el pecado que nos asedia, nos está ahí rodeando, ¿verdad? Y dice que tenemos una carrera por delante. Puesto los ojos en Jesús, al autor y consumador de la fe. Así que vamos desarrollando entonces un pensamiento de que no solamente nos estorba el pecado, sino el peso, aquello que me controla, aunque parezca inofensivo. A veces que el trabajo puede ser una adicción. Me llaman workaholic en inglés. El trabajo puede ser una adicción. El amor al dinero, que todo el tiempo esté pensando en el amor al dinero. Puede ser cualquier cosa que se interponga en que tú tengas una vida espiritual de relación con Dios. Le está llamando peso, aunque también hay pecado, pero también está el peso, ¿verdad? Ya tengo un ejemplo. El ejemplo es que va un campesino por una carretera con un saco de papas bien grande en la espalda. Viene un hombre en una pick-up, en una camioneta, y ve a ese hombre. Dice, pobre hombre, eso debe pesar un montón, era un saco grande. Se detiene, dice, suba a la camioneta. Y le dio compasión. Suba a la camioneta, móntese ahí atrás. Y el hombre sintió cuando el hombre se subió, empezó a viajar.
Se le ocurre mirar por el espejo y se da cuenta que el hombre está en la camioneta, pero con el saco en la espalda todavía. Ya no se le ocurrió montarse y poner el saco en la camioneta y ir tranquilito. Se subió con el peso en la espalda. Entonces, muchas veces nosotros ya nos hemos subido a la camioneta de Dios, somos hijos. Pero hay cosas en nuestra vida que estorban, que son hábitos, costumbres, relaciones, cosas que nos estorban, que siguen ahí. Y dice que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces pone el ejemplo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, Jesús vino y sacrificó su bienestar para cumplir la voluntad del Padre, estuvo dispuesto a sufrir para cumplir la voluntad del Padre, padeció y lo maltrataron y lo golpearon y lo clavaron en una cruz por hacer la voluntad del Padre. Dice, mire el ejemplo de Jesús. O sea, él pensó en la obediencia antes que en su propia conveniencia. A Jesucristo tenía un cuerpo humano. Él no era un humano de embuste. A él le dolió cada latigazo como si te lo dieran a ti. Cada clavo le dolió como si te lo enterraran a ti en las manos y en los pies. Así que él no vino a hacer el teatro de que lo estaban sacrificando. No, él lo sacrificaron de verdad y sufrió como si te crucificaran a ti. Y dice, mira el ejemplo de Jesús. Tenemos un modelo de lo que es realmente tomar una cruz y seguirle, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Contradicción de pecadores porque él no era pecador. Contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, pues, yo tengo una vida, Jesús dice, muchas promesas de Jesucristo, ¿verdad? Para mí tengáis paz. Yo doy vida y vida en abundancia, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Verdad? Hay muchas palabras de Jesús donde dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Pero no hay ninguna que diga, vas a vivir en un mundo cuando te conviertas, que es un paraíso, todo el mundo es bueno, nadie te va a fallar, vas a tener abundancia de todo, donde tú vivas no va a haber un terremoto, ni huracanes, ni nada, porque tú eres cristiano, y todo el mundo se va a enfermar menos tú, porque, ¿verdad? Hay gente que piensa que el cristianismo es eso. Pero aquí no está hablando de que él tomó una cruz y dice, pues también tú tienes. El cristianismo requiere dejar el pecado y quitarnos el peso que tenemos por delante. Nos montamos en la camioneta y nos quitamos el peso para que la camioneta lo lleve. Se lo entregamos a la camioneta. Nosotros venimos con todos los defectos, las limitaciones, las necesidades, pero nuestra fe está en Cristo. Y a Él le entregamos todo. Bien. Dice, gloria al Señor. La palabra despojar quiere decir quitarse algo de encima. Tú te despojas de la ropa cuando te desvistes, ¿verdad? O te pueden despojar del dinero cuando te asaltan, ¿verdad? Es quitar algo de encima, quiere decir despojar. Así que Dios envió a Cristo no solo para librarnos del pecado, sino para darnos victoria espiritual. En Mateo 11, del 25 al 29, dice así, Mateo 11, 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y ahora viene un llamado. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es una receta. Cuando tú vas al médico y él te dice, tú lo que tienes es esta bacteria y el antibiótico para esa bacteria es este. Pero yo quiero tomar Pepto-Bismol, no, pero eso es para la diarrea. El dueño de las recetas espirituales les dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón para hallar descanso. En otras palabras, yo voy a hallar descanso espiritual cuando yo digo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Como Jesús fue allí en la oración, Padre, ¿será posible que pase de mí esta copa? ¿Hay otra alternativa que yo no tenga que pasar por este dolor tan grande? Padre Dios, no. Pues no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sujetó su voluntad a la voluntad del Padre, aunque no era agradable ser crucificado. Así que ese evangelio que hay por ahí optimista de la iglesia de la prosperidad, que lo que quiere es que es un pep rally. La iglesia es un pep rally. Somos cabeza y no cola, y las naciones traerán las riquezas y las pondrán a nuestros pies, y todo lo puede en Cristo. Y yo no lo recibo, yo decreto que eso no va a pasar. Y anuncian el huracán. Bueno, yo me imagino los que están en eso cuando vino María. Yo decreto, yo cancelo a María, y María yo. Porque tú no eres Dios para estar cancelando nada. De hecho, eso es un pecado. Atribuirse poderes y atributos que solamente tiene Dios es arrogancia espiritual y no es fe. No confundas la fe con arrogancia espiritual. ¿Entiendes? Ahí la teoría es que el logo, la palabra escrita, eso no vale la pena. Es el rema. El rema, tú decretas, lo que tú digas con tu boca. Dios, o sea, Dios, tú eres Dios ahora. Dios hace lo que tú digas. ¿Ah? Y hay un huracán por ahí, yo no lo recibo, yo decreto, yo lo cancelo. Ajá. Y viene el huracán y ¿por qué pasó con lo que tú decretaste? Que no vale 5 centavos, tú no puedes cancelar nada, tú no eres Dios. El que tiene una voluntad soberana se llama Dios y no se llama René Pereira ni nadie. Eso es falta de humildad, arrogancia. Eso se usa para decretar riquezas. ¿Ves? Y enganchar a la gente, comprometiéndole que si la prosperidad está al alcance de tu fe. La voluntad de Dios es que tú seas rico. Dios quiere que todo el mundo sea rico y millonario y todo el mundo. Dios, ya eso está decidido. Es cuestión de que tú lo creas. Es que entonces tú creas con el poder de tu mente. Eso viene del hinduismo, de la nueva era. Tú creas con el poder, las vibras. Tú creas el poder de tu mente. La palabra es lo que dice, lo que Dios quiere para nuestra vida. Y esa palabra dice, hay peso y pecado. No es lo mismo, pero ambos estorban. Ambos estorban. Bueno, vamos a ver lo que dice. Se predica mucho sobre Cristo llevando nuestro pecado, pero muy poco sobre Cristo dándonos una vida libre y victoriosa. Mateo 6, del 25 en adelante, dice así. Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, y os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Una de las cosas, le está hablando ahora a un viejo, una de las cosas que arruina la vida de las personas mayores es que se pasan visitando la tumba antes de morirse. Primero, yo hice unas transacciones con el Señor basadas en la palabra. Porque si hay algo malo, es tú tener expectativas que no son reales, son ilusión o wishful thinking, como dicen los americanos, lo que tú quisieras que fuera. Yo hice una transacción. Hace tiempo, la reafirmé el día que me sacaron una vena de la pierna, la cortaron en 3 pedazos y me cambiaron 3 arterias del corazón. Hace 17 años ya. Yo hice esa transacción. Señor, tú has sido bueno conmigo. En la cama allí, esperando que viniera el anestesista. Tú has sido bueno conmigo. No me debes nada. Me diste el privilegio de ser pastor todos estos años. Si ha llegado mi tiempo, solamente te encargo a mi esposa, a mis hijos y a la iglesia. Pero si hoy es mi día, conmigo no hay problema, no me debes nada. No estaba queriendo morirme, yo no me estaba suicidando. Yo estaba siendo realista. El doctor que es miembro de esta iglesia, fue sincero conmigo. Le digo, hay 2 alternativas para operarte, o te pongo una mallita. Aquel tiempo yo no quería estar en la política y la mallita estaba... O te pongo una mallita, o te pongo venas de las piernas. Y yo le dije, ¿qué es mejor, doctor? Me dijo, es mejor las venas, porque eso es tuyo. Pero es mucho más peligroso, porque la mallita yo no te tengo que abrir el pecho. Eso se te mete con un catéter por aquí, se lleva y se abre allá donde está la arteria tapada, ¿verdad? Y son 2 mallitas o 3, lo que sea. Es menos peligroso. Pero eso no es tuyo. Las venas tu cuerpo no las rechaza. Porque las mismas venas, la misma proteína que tú tenías aquí en la vena de aquí, las tienes acá, eso es tu genes. Y pues vámonos con las venas. Vámonos con las venas. Y hace 17 años todavía estáis dando que hacer por ahí todavía. Pero yo entregué. Y si Dios me hubiera llevado, pues no me debía nada. Porque hay cosas que están en lo que se llama la soberanía de Dios, que es una de las doctrinas más difíciles de entender. La soberanía de Dios. Cómo Dios prueba sostener a uno cuando uno cree que no puede más. Uno se agarra del Señor y puede más de lo que uno creía que podía. Anolisa se acuerda, y cuando yo trabajaba con el gobierno de Estados Unidos como especialista en control de vectores, eso es lo de salud, y cerraron el programa en toda la nación. Todo lo cerraron. La puso Kennedy, vino Nixon y las quitó. Nos quedamos sin empleo, todos los que trabajamos en eso a nivel nacional. Se le dio la oportunidad se nos dio la oportunidad de irnos a terminar nuestra vida profesional en los Estados Unidos con un buen salario. Era GS9, era yo en el gobierno federal. Era un buen salario, un salario de supervisión. Muchos de mis compañeros aceptaron. Pues mi manera de ser, yo dije, mi papá y mi mamá están aquí, mis hermanos están aquí, el papá y la mamá de
de mi esposa están aquí. En ese tiempo creo que los hermanos de ella también estaban. Eso fue para allá, para el 60 y pico, por allá. Pues yo no, a mí no se me ha perdido nada allá afuera, ¿verdad? Me gusta aquí. Y no acepté la oferta. ¿Sabe cuánto tiempo yo estuve sin trabajar? 8 meses, con 3 hijos pequeños. 8 meses sin trabajar, desde enero hasta agosto que empecé a enseñar en la Universidad Católica. 8 meses. Analiza, ¿alguna vez pasamos hambre? Nunca. Es más, yo creo que en esos meses ni se nos enfermó la familia. Dios va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pero el Señor quiere que corramos la carrera que tenemos por delante como hijos de Dios sin pecado, tratando de obedecer y quitándonos el peso, que puede ser, como yo dije, no pecado, puede ser hábitos que me tienen agarrado a alguna tecnología, puede ser amistades que no son cristianos, que no hablan correctamente, que no tienen buenas costumbres, puede ser la codicia y el amor al dinero y el trabajo y el afán de la riqueza, puede ser un yugo. Eso viene de muchas maneras. Y también estorba la carrera que tenemos por delante. Hay muchas cosas que vienen también de sentimientos. Mateo 6, 25 en adelante, eso no lo hemos leído, ¿verdad? Ya, pues entonces vamos a leer ahora vamos a ver ahora lo que puede ser peso que nos impide una vida victoriosa, y vamos a entrar ahora en las heridas. Cómo uno puede convertirse a Cristo, pero tener archivado cosas que le pasaron en la niñez, en la juventud o en la vida matrimonial, en alguna etapa de su vida, que me lastimaron profundamente y que yo les he permitido que hagan nido en mi corazón. Ese papá que nunca estuvo, que nos criamos solos, esa mamá que nos abandonó, esos maltratos que nos daban, las pelas que me daban, las miserias que pasé, que me violaron cuando de esto, lo otro. O sea, cosas que le pueden pasar a uno y que en nuestra naturaleza de la memoria, que es parte de los atributos del alma, tenemos un archivo bien grande, pero que las heridas y los maltratos y los sufrimientos se archivan con más facilidad que las cosas buenas. Y usted camina como cristiano, ama al Señor, pero hay una tristeza escondida ahí, porque hay esas personas que todavía usted recuerda con amargura, con ira, porque le hicieron sufrir, lo maltrataron, lo abandonaron, no estuvieron presentes, lo que fuera, y marcaron su vida, y es un peso que hay que deshacerse de él. Porque la ira y la amargura, la ira interior, el resentimiento, es un estorbo en la vida de uno. Porque es bien contrario al carácter de Cristo, que si se hubiera ido a desquitar de nosotros estaríamos todos fulminados. Y lo que hizo fue que nos perdonó y nos dio una oportunidad. Así que vemos ahí título: ¿Cómo se fabrica la ira y la amargura? Aquí tenemos, esto P representa papá y esto CF significa mamá. Y aquí estamos todos nosotros. Todos nacimos de un papá y una mamá. Y estamos nosotros. Cuando usted nace, tiene unas necesidades físicas del cuerpo, que necesita alimento, necesita agua, necesita higiene y necesita abrigo. Eso depende mucho del lugar donde usted viva, ¿verdad? Alimento y agua necesita todo el mundo, no importa dónde viva. Pero la higiene
es porque usted es niño y usted no puede ir al baño, ¿verdad? Entonces, si no hay alguien que lo limpie, pues usted se queda en la porquería ahí, ¿verdad? Necesita alguien que lo cuide. Y abrigo, en ciertos climas, es más urgente que en otros. Por ejemplo, a lo mejor un niño en Puerto Rico, pues está durmiendo con una sabanita encima. Pero como el clima no es más frío, está más frío de la cuenta en estos días, pero pues es un clima tropical, pues no hay problema. Pero usted puede vivir con una sabanita. Usted vive en Boise, que se llama, una ciudad que está al norte de Estados Unidos, entre Canadá, o en Chicago, cuando viene esa brisa de allá de los lagos, ¿entiendes? Temperaturas bajo cero. Ya, no dura, no pasa si es invierno, no pasa una semana, se muere el primer día que nació, ¿verdad? Pero usted necesita abrigo, alimento, agua e higiene. Abrigo, un techo. Un niño no puede estar al agua sol y sereno ahí, que cayéndole el aguacero, la lluvia encima. Ahí está un abrigo, un techo. La ausencia de estas cosas en los niños, en la raza humana, produce desnutrición, enfermedad y muerte. Esto es peor en países donde por las condiciones y el nivel económico, muchas de las cosas que necesitan los niños no se les puede dar. En muchos países que yo he estado, especialmente en la India y Bangladesh, que son vecinos, Bangladesh es más pobre que la India todavía. Usted ve la mortalidad infantil a veces llega al 30%. Porque primero no hay higiene en las cosas, en la agua. Yo estuve en Bangladesh, hay una boca de un río allí bien grande, y hay como una ciudad al otro lado, y está Dhaka, la capital donde estábamos nosotros, y nos fuimos allí al muelle donde se ve esa boca de río bien grande, y había el tubo de aguas negras donde sale el agua de los alcantarillados de la ciudad, estaba a la derecha de nosotros, así se veía salir esa agua podrida de ahí. Estamos en un muellecito, y como 30 o 40 pies a la izquierda de ese tubo había un bote medio hundido y había un hombre lavándose la boca con esa agua. Esa agua debe tener 1.000 millones de microorganismos por centímetro. Pero ¿por qué no se muere? Usted se lava a mí se me olvidó y me lavé la boca en vez de lavármelo con la botellita como se nos instruyó. No usen agua de allí. Se me olvidó en el hotel de Dhaka donde me estaba quedando. Me levanté y como no hace las cosas automáticamente, saqué el cepillo y saqué y con el agua del grifo me enjuagué la boca. Al otro día cogí una amibiasis, que es un protozoo, entoamibia histolítica se llama. Eso es lo que yo enseñaba, las cosas, ¿verdad? Cogí una amibiasis y empezó una fiebre, me la tuve que venir a curar en Puerto Rico. En algunos casos, la entoamibia histolítica se va al hígado, entonces puede ser mortal por lavarme la boca. Pero ¿qué pasa? De cada 10 niños se mueren 6 o 5 o 6, pero esos 4 que sobreviven, ellos han lavado la boca con hepatitis, con todos los coli que hay, con todos los el tifoidea, con todo, se han lavado la boca con todas esas cosas, sobrevivieron por alguna razón, se enfermaron y superaron la enfermedad. Y ahora se puede lavar la boca en la porquería esa. Usted y yo no lavamos la boca ahí, a las 2 semanas estamos muertos. Porque no tenemos inmunidad para ese montón de microorganismos, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo es que necesitamos una clase de microbiología aquí y no me cuenta. Si no hay estas cosas, no hay higiene, no hay de esto, hay desnutrición, enfermedad y una gran mortalidad en el aspecto físico del cuerpo. Pero nosotros los seres humanos nacemos con necesidades del alma. Y en el alma, estas necesidades son tan importantes como estas que están acá en física. Necesitamos de estas figuras, amor y cariño,
aceptación, seguridad y amistad y compañerismo. Expresiones de afecto. Venimos con un vacuum, venimos ya diseñados para recibir de ese papá y mamá estas cosas. Así como aquí si uno no las tiene, se enferma y se puede morir, aquí si uno no las tiene, la ausencia de estas cosas produce en el alma, esto es en el cuerpo, en el alma, ira, temor, culpa, baja autoestima, resentimiento y ansiedad. Y uno no lo relaciona. Pastor, no puedo dormir. Pastor, tengo siempre como una tristeza encima. Pastor, me paso peleando con mi mujer, con mi marido, nos pasamos enredados todo el tiempo. Porque esa ira, si tú no la llevas a sanidad, te trae problemas en la vida, en la convivencia. Vas a ser un jefe iracundo, vas a ser un amigo peleón, vas a pelear en tu casa. Porque de la abundancia del corazón, dijo Jesús, habla la boca. ¿Y qué es el corazón? No es la bomba, el corazón es el alma. Cuando el alma está llena de ira, tú dejas salir ira. Cuando la alma está llena de resentimiento, tú dejas salir resentimiento. Y cuando te sientes culpable a la vez por esas cosas, entonces te llenas de culpa y no te sientes, no, si tienes sentido de que nadie te quiso, que tú no vales la pena, de que nadie te quiso a ti, que tú te criaste sin amor y sin cariño, entonces te llena de amargura de corazón y tienes como un sentido de soledad. Y le quieres chupar la vida a la gente que está a su alrededor para llenar una necesidad que no te la causó ese, te la causó alguien allá en tu pasado. Y lo que nos está diciendo la Biblia es, Jesucristo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se duele tu corazón ni tenga miedo. Y ahí te sigue cita, verso. Entonces, hay que entender ese proceso para uno identificar las heridas del alma y llevarlas a los pies del Señor. Ahora viene algo bien importante, ¿Qué es lo que te queremos decir? Hay un peso que hay que soltar, que te estorba en tu vida espiritual. Cuando tú has sufrido mucho y fuiste lastimado, si eso está archivado ahí, te va a acompañar. Y va a haber algo triste en la vida de celebración que se supone que tú tengas de victoria, porque Jesús hizo que vino para que tuviéramos vida en abundancia. Y una vida donde uno está deprimido, que uno está lleno de ira, o que uno le tiene odio a tal persona, no es una vida de abundancia. Entonces, si Él vino para que tuviera una vida de abundancia y no la tenemos, nos sentimos deprimidos, nos sentimos airados, llenos de rencores, ¿qué pasa? Jesucristo falló. Pero eso es imposible. Hay un proceso entonces que tú tienes que pasar que no has pasado. Primero, tú tienes que analizar lo siguiente. El perdón no puede ser un sentimiento. Tú sabes que el ser humano tiene los atributos del alma, son intelecto, emociones, sentimientos, memoria, fantasía, ¿verdad? Los atributos del alma humana. Pues el perdón no puede estar en los sentimientos. Porque entonces tu corazón inclinado al mal no perdona a las personas. Se divierte, se regocija en castigo. Ya que no te puedes desquitar dándole porque a lo mejor estás muerto, o porque tú te atreves porque son tu papá y tu mamá, o el esposo aquel que se fue con otra, ¿verdad? Lo que sea, puede ser resentimiento con cualquiera. ¿Verdad? Ya que no te puedes castigar, lo castigas aquí.
y está con un peso que te estorba, que no se supone que esté ahí. Así que hay que decir, mira, estos envases ahí, esos tubos, sentimientos, emociones, fantasía, memoria, intelecto. Pues yo tengo que sacar mi recuerdo, la ira que llevo, la amargura de corazón por el pasado hacia esa persona que me hizo sufrir, que no estaba, que me abandonó, que me crié, que me trató, que me maltrató. Tengo que sacarlo de los sentimientos. Porque si es que yo no siento perdonarlo, pues seguro que no. Si fue verdad que te maltrataron. Cuando yo lo sienta, lo perdono. Entonces estás dependiendo de algo que es defectuoso, que es tu sentimiento pecaminoso, que tú eres un ser imperfecto. Tienes que sacarlo del departamento de los sentimientos y pasarlo al compartimiento de tu voluntad. Por cuanto la palabra dice que hay que perdonar aún a los enemigos, yo decido perdonar. Allá no está en cuestión de sentimiento. Por cuanto esto no le gusta al Señor porque viola su carácter, que Él me perdonó a mí, que me merecía que me metiera de cabeza al infierno porque todos somos pecadores, y Él me perdonó, me dice, haz como yo. Yo voy a sacar esto del compartimiento de los sentimientos y lo voy a pasar al compartimiento de la voluntad. Ahora, por obediencia a Él, yo decido perdonar. Y va a venir el diablo, se te para aquí como en las comiquitas. Dice, tanto que te hizo sufrir el sinvergüenza ese y ahora le va a salir gratis. ¿Ah? No te vas a poder desquitar nunca de eso, y si está muerto menos. Dice, te va a salir gratis y ahora lo va a dejar ir. Después que te hizo sufrir tanto. ¿Ah? Porque el diablo no quiere que tú perdones. Y Jesús te va a decir, oye, ¿y tú? Y si yo te trato a ti de la misma manera que tú estás tratando a esa persona, ¿cómo tú vas a llegar acá arriba? Si tú eres pecador, pecadora. Yo fui unilateralmente benigno. No dije, por cuanto esta raza humana se lo merece y ellos, ¿verdad?, son buenos, pues yo, Padre, yo voy a morir por ellos. No, dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues ese se pare aquí con el chiflecito al lado. Yo soy un hijo de Dios. Voy a escuchar la palabra. Jesús dijo que había que perdonar aún a los enemigos. Y aunque lo llores, te duela, se rompa algo adentro, tú dices, Señor, por encima de mis sentimientos, yo libero a esta persona, a ese papá que nunca estuvo, a esa mamá que me abandonó, a ese esposo que se fue con otra, al que sea, lo que sea. Yo lo libero en este momento en el nombre de Jesús. Lo dejo ir libre y lo perdono en el nombre de Cristo. La Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Y la verdad es que la palabra dice que tenemos que perdonar. Esa es la verdad. Te guste o no te guste. Pero la verdad nos hace libres. Por eso dice aquí, en hebreo, ¿verdad? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tú eras un niño cuando te hicieron a lo mejor, ¿verdad? Tú eres indefenso y eso te molesta, pero si yo era un niño, ¿por qué me trataron así? ¿Por qué me abandonaron? Porque yo los necesitaba, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué me dieron? ¿Por qué me traban esas golpizas? ¿Por qué esto y lo otro? Y vas a encontrar 20 razones para no perdonar. Cuando termine con la número 20, dice, hay una más importante que todas esas. Perdonar es un mandato de Jesús. Primero y segundo, mientras tenga heridas, voy a tener amargura de corazón e ira interior. Y lo que llama la Biblia vida abundante se me va a negar. No porque no esté, sino porque yo no la estoy agarrando. Yo voy a hacer un llamado.
2 llamados. Primero, si esta predicación te ha lastimado algo que tú tenías ahí guardado, perdóname. Yo no vine para lastimarte. Yo vine para que Dios me usara para que te sanara del corazón. Pero si eres lo suficiente humilde para reconocer que has arrastrado por la vida una herida vieja y quieres hoy decirle al Señor, Señor, yo renuncio a ese recuerdo amargo. Yo unilateralmente perdono con mi voluntad, aunque no lo sienta, por obediencia a ti. Perdono, y a ese nombre no tienes que mencionar nada. Esa persona que viene a tu mente puede ser el marido anterior, la mujer anterior, tu papá, tu mamá, tu abuela, un jefe. Todo el que sea lo suficiente humilde para levantarse y reconocer que hay algo que no debe de estar ahí. Yo quiero que es una muestra de fe, que tú te pongas de pie. Yo me declaro libre hoy en el nombre de Jesucristo. Me voy a poner de pie, me declaro libre. Yo dejo ir a la persona a la que tenía apresada en mi mente. La dejo ir, no me debe nada. Dios se encarga de hacer justicia. Yo voy a perdonar por obediencia y por sanidad de mi corazón. Levantamos las manos los que están en esa situación y dicen, Señor, pongo mi corazón delante de ti. Tú sabes la amargura que ha sido para mí el recuerdo de eso, de esa mi historia, Señor. Pero yo te entrego eso y pido que tu Espíritu Santo me traiga paz y sanidad. Yo dejo ir a esa persona en el nombre de Cristo. No me debe nada. Señor, tú eres el Dios de la justicia. Y pongo mi corazón delante de ti pidiendo que me sanes. Quiero ser libre, Señor. No quiero cadenas en mi corazón. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno. Gracias. Amén. Amén. Los que se levantaron, apláudanse ustedes mismos. ¡Soy libre! ¡Gloria a Dios! Ahora tengo otro llamado. Pueden sentarse. Si tú estás aquí, tú necesitas un Salvador que te escuche, que te libere y te liberte. Tú necesitas a alguien que te libre de la condenación que es común a toda la raza humana, porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Tú sabes lo que es destituir a uno? Cuando un gobernante lo llevan a la corte y prueban que se robó los chavos del texto y lo destituyen, quiere decir que ya no es más gobernante. Destituido es que no puede estar con los que están siendo parte de algo, son expulsados. Y la Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores. Si tú has venido aquí en esta mañana, esta tarde ya, y tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Libres. Yo te voy a pedir que el único camino para llegar al Padre se llama Jesucristo. Puedes regalarles 20,000 pesos a los pobres todos los días y cuidar de enfermos 14 horas diarias, y si no te conviertes a Cristo te vas para el infierno. Ni la religión salva, solamente Cristo salva. Así que es una confrontación entre tu pecado y Cristo. Y dice la Biblia que a todos los que reciben a Cristo y los que creen en su nombre le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú le entregas tu pecado hoy a Jesús y lo invitas a venir a tu corazón como Salvador, Él promete la palabra que tú recibes, vida eterna. Vida eterna quiere decir que cuando tú des el último brinco aquí en la tierra, despiertas allá en la gloria. Solamente para los que tienen a Cristo en el corazón. Los demás tienen otro camino que es de sufrimiento, que se llama infierno. Hay alguien que hoy dice, pastor, Dios me trajo aquí con un propósito y yo quiero levantar mi mano
diciéndole al Señor, Señor, te entrego mi vida y mis pecados en este día. La Biblia dice que si lo haces de corazón, tú pasas de muerte a vida. Y tu nombre es escrito en el libro de la vida para siempre. Hay alguien que entrega su vida a Cristo públicamente, como manda la Escritura. No dice esconde, dice públicamente. No te avergüences de Jesús delante de los hombres. ¿Hay alguien? Voy a hacer un último llamado. Dios le bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. Alguien más por ahí, levanta su mano. Dice, pastor, Dios me trajo aquí con un propósito y yo quiero salir de aquí con una vida nueva. Por allí una mano se levanta, póngase de pie. Qué bonito, ella está llorando. Hay alguien más que allí donde está le entrega su vida a Cristo y lo hace públicamente levantando su mano, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Alguien más. Alguien más. Voy a terminar con el llamado. Vamos a pedirle a los que levantaron la mano que pasen por acá, por favor. Queremos orar por ustedes. Pasen por acá. Venga. Y vamos, tenemos gente de la iglesia que les va a acompañar y les va a orar por ustedes. Nos alegramos con eso, ¿verdad? Y le cantamos al Señor que nos hizo libres. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre,